Grande es nuestro Dios. Todo el mundo tendrá que decirlo, todo el mundo tendrá que doblar su rodilla ante nuestro Dios. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Le damos las gracias al Señor por un día más permitirnos estar en este lugar. Le damos la bienvenida a todos los que están en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor. Y aquellos que a través de Facebook se conectan con nosotros, sean bienvenidos. Esperamos en el Señor que en esta mañana usted pueda ser edificado a través de la palabra, y que usted pueda crecer y madurar en el Señor. Amén. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atoarriba, en Arecibo, al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Bendito el Señor. Yo quisiera que usted me acompañe a las Escrituras y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3. Éxodo 20, verso 3. Aleluya, aleluya. Mi alma alaba al Señor. Dice así la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo vuelvo a repetir. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted puede encontrar esa porción bíblica en Éxodo capítulo 20, verso 3, o en Deuteronomio capítulo 5, verso 7. Puede sentarse en la presencia del Señor. No deje de alabarle, porque aquí no prohibimos que usted alabe al Señor. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el tema un Dios de bolsillo. Quiero hablarles en esta mañana bajo el tema un Dios de bolsillo. Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, llamó a su siervo Moisés y lo llevó al monte Sinaí. ¿Me apagaste? Bendito Dios. Bendito Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, llamó a su siervo Moisés y lo llevó al monte Sinaí, y allí le escribió la ley. Y entre los primeros 3 mandamientos que Dios le dio allí a Moisés está: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen de nada. Y el tercero: no te inclinarás ante ninguna imagen para adorarla. Por lo que podemos concluir, y sin ninguna duda, que quien haga estos 3, o quien haga lo que estos 3 mandamientos dicen que no se haga, peca contra Dios. O sea, si usted tiene un Dios ajeno, ante el Señor estaría pecando. Pero antes que usted saque el dedo acusador, o que saquemos el dedo acusador para condenar a quienes nosotros creemos que se han hecho dioses ajenos y que los adoran, es importante que nosotros nos autoevaluemos. Escúcheme bien. Yo llevo mucho tiempo predicando la gracia de Dios. Llevo mucho tiempo doctrinando la congregación en lo que es el nuevo pacto. Llevo mucho tiempo predicando sobre el reino de Dios, y me parece que es importante que comencemos a mirar las cosas en su justa perspectiva. Hoy yo quisiera mostrarles lo que tal vez sin darnos cuenta hemos estado haciendo a lo largo de nuestra vida cristiana. El relato bíblico nos hace entender que Jesús se convirtió en piedra de tropiezo para su generación, simplemente porque aquel supuesto Mesías no cumplía con las expectativas de aquellos que lo esperaban. Era inaceptable para los estudiosos de la ley que su Mesías, aquel que debería librarlos de la mano de su opresor, aquel que estaba ofreciendo una salvación gratuita, de esto surge un principio de la religión. Y escúcheme bien,
Allí ven a Jesús caminando tal vez diferente a lo que ellos estaban esperando que fuese. Y de allí surge un principio de la religión. Y mira el principio que surge allí. Dice, seremos leales a ti como Mesías, pero solo si cumple con nuestras expectativas. Para los fariseos, Jesús no era el Mesías. De la única manera que Jesús podía ser el Mesías para ellos, era que Jesús cumpliera con las expectativas de ellos. En otras palabras, los fariseos están diciendo, condicionaremos nuestra adoración a ti, pero solo si haces lo que nosotros esperamos, solo si te comportas a la altura de nuestra ley. Te seremos leales solo si eres cristiano como nosotros. Te seremos leales solo si eres un evangélico radical. Entonces, más que cumplir con sus expectativas, Jesús los escandalizaba con todo lo que hacía. Óigame bien. Jesús parecía violar la ley cuando el amor por la gente lo exigía. Y los religiosos de la época usaban la ley para autojustificarse, para condenar moralmente a otros, para señalar a los que no cumplían con ella, pero también para ellos mismos excluirse del grupo de pecadores y del grupo de apóstatas. Óigame bien, ellos usaban la ley para eso. Pero Jesús, oiga, Jesús disponía de la libertad para, en lugar de acudir a la ley, acudir al Padre para saber lo que tenía que hacer. Jesús era un hombre libre de la opinión pública. Jesús era un hombre libre del temor. Jesús era un hombre libre del pensamiento religioso de la época. Jesús es la libertad de Dios hecha carne. Amén. Pero al mismo tiempo que para algunos la libertad de Jesús era contagiosa y nos lleva a testificar lo maravilloso que es vivir en Cristo porque somos libres, para otros despierta una actitud defensiva. Lleva a muchos a restringir la libertad basándose en la tradición, basándose en la cultura, basándose en la religión, basándose en el orden establecido, basándose en lo que llaman la sana doctrina. Pero yo he venido a decirte que Jesús llegó al mundo no para que pudiéramos condenar a otro, no para que te sintieras moralmente impecable, ni para que te autojustificara. Tampoco vino para que fuéramos oprimidos por la opinión pública, para que fuéramos oprimidos por el temor o la religión. Su venida no fue para darle la autoridad a la religión, a la tradición, a la cultura, ni a lo que nosotros llamamos la sana doctrina. Él vino al mundo proclamando el evangelio para darle libertad a los cautivos. ¿Cuántos lo adoran? Él vino para que conocieran al verdadero Dios. Vino para que te deshiciera del Dios de bolsillo. Amén, bendito Dios. ¿Por qué suda? La predicación de Jesús, su manera de vivir y hacer las cosas confundía, escandalizaba a la gente de su generación. Y hoy sigue siendo lo mismo, 2000 años después, ¿sabe? Seguimos confundidos porque queremos hacer de Jesús alguien que Él no es. Escúchame bien, escúchame bien. Jesús no es una imagen en el cristal de una iglesia. Jesús no es el rostro en el calendario religioso. Jesús no es la calcomanía de un pescadito pegado en la parte trasera de tu carro. Jesús no es una flor en el altar salvadora de pecados. El Jesús de los evangelios no tenía inhibiciones
para decir lo que pensaba y para decir lo que sentía. Bendito Dios. Jesús era libre del qué dirán. Amén. Precisamente eso yo le decía ayer a alguien en mi casa, que nosotros los cristianos tenemos que empezar a ser libres del qué dirán. Óigame bien, porque siempre estamos pendientes a lo que la gente va a decir de nosotros. Pero en Jesús, usted y yo somos libres. Amén. Yo dije que en Jesús usted y yo somos libres. Amén. Bendito Dios. Entonces vemos en Lucas capítulo 7 a un Jesús ofendido por la falta de cortesía en la casa de Simón el fariseo. Y le dice: Simón, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Entré a tu casa y no me diste un beso. Entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. Jesús estaba ofendido y molesto porque Simón el fariseo no había sido cortés con Jesús. En Marcos capítulo 14 lo vemos conmovido por la ternura de una mujer que derramó perfume sobre su cabeza. Y Jesús les dice: tomen nota, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Oiga bien. Así que Jesús nos deja claramente establecido que los predicadores del momento, los predicadores de la época, en algún momento tendremos que predicar acerca de lo que esta mujer hizo. Óigame. Ese es el Jesús que nos enseña la Biblia. Por más escandaloso que parezca. Un Jesús que se ofende, un Jesús que dice lo que tiene que decir, un Jesús que saca la correa y le mete 4 correazos a 2 o 3. ¿Ah? Por usureros. Escúchenme bien. Ese es el Jesús que la Biblia me enseña, aunque parezca escandaloso. Un hombre que es consolado con las lágrimas de una mujer pecadora. Un hombre que se enojaba. Un hombre que se irritaba. Un hombre que experimentó el cansancio. Que bebió vino con la gente de su pueblo. Que disfrutó las fiestas de bodas que se hacían en aquel lugar. Usted me está siguiendo. Amén. Escúcheme bien, quienes perseguían a Jesús en aquella época no lo acusaron de ser un religioso empedernido. No lo acusaron de ser un santurrón. No lo acusaron de ser un cristiano carnal. No lo acusaron de ser un libertino porque tomaba vino e iba a fiestas. Escúcheme bien. Por el contrario, lo acusaban de hereje. Alábalo. Ahora, la imagen que nosotros tenemos hoy día de Jesús viene como producto de las generaciones posteriores a la generación de Jesús. Escúcheme bien. Fueron las generaciones posteriores las que encajaron a Jesús en una imagen de un hombre solemne. Las que encajaron a Jesús en una imagen de super espiritual. Las que encajaron a Jesús en una imagen de un personaje aburrido. Sí, ese Jesús que tiene el pelo estirado, que parece que se da blower. ¿Ah? Ese Jesús que tiene la barba bien arregladita. Que parece que usa productos para mantenerse la barba bien arreglada. Ese Jesús que caminaba con una lentitud tal para demostrar espiritualidad. Ese Jesús es culpa de las generaciones que vinieron después de Jesús. Esa imagen que usted y yo tenemos de Jesús no es producto del Jesús de la Biblia. Es producto de la gente que quiso acomodar a Jesús en la forma de un Dios de bolsillo. Bendito Dios. Fueron esas generaciones posteriores las que le limaron las uñas al león de Judá.
Fueron esas generaciones posteriores las que le dieron el título de manso y humilde, quizás queriendo que nosotros lo viéramos más menso que manso. Alábalo. Fueron esas generaciones las que nos los presentaron y nos los recomendaron como si fuera un animal domesticado, ideal para los predicadores, ideal para la gente que se para en el púlpito a predicar, ideal para colgarlo de una medallita, ideal para las hermanitas de la caridad. Pero para quienes conocieron a Jesús, Jesús fue un instigador, fue un agitador de masa, una amenaza que atentaba con terminar con el control que tenían los religiosos de la época. Ahora escúchame bien, Jesús sí era tierno con los desafortunados, paciente con los perdidos, mostraba su amor para con los demás, pero era la palabra fuerte con los religiosos de turno, con los líderes intransigentes, con aquellos que lo colaban, que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Óyeme bien, él no cumplía con las expectativas de ellos porque no se ajustaba al Dios que ellos querían. ¿Me explico? Jesús, siendo la esencia misma del Dios Todopoderoso, no podía ser un Dios de bolsillo. Amén. Aquella gente quería que Jesús se acomodara a lo que ellos querían. Ellos querían que Jesús se acomodara a su sistema legalista. Hoy vine por el centro del plato. Jesús les decía hipócrita enfrente de todos. Óigame bien. Jesús le decía nube sin agua. Oiga. Jesús le decía sepulcros blanqueados. Por fuera están bien bonitos, pero por dentro están podridos. ¿Ah? En una ocasión Jesús le mandó a decir a un gobernante de Jerusalén: díganle a esa zorra que cuando yo termine de hacer lo que vine a hacer, entonces me voy. Sí, porque le mandaron un recado a Jesús. Mira, fulano te está buscando para matarte y dijo que si no te vas, te va a matar. Y él le dijo: dígale a esa zorra. Había que tener los pantalones en su sitio. ¿Ah? Y ese Jesús no se parece al Jesús que yo veo en la televisión. Ese Jesús no se parece al Jesús de Hollywood. Alábalo. Gloria a Dios. ¿Ah? Por eso querían matar a Jesús. Óyeme bien. Jesús iba a fiesta acompañado de gente de mala fama. Jesús le dio correazo a los mercaderes del templo. Sacó el fuete y estaba el cojeazo que llovía. ¿Ah? A Jesús le tenía sin cuidado la posición social de la gente. Si tú eras rico o no, poco le importaba. Oye, ese pueblo tenía una imagen preconcebida del Mesías que ellos esperaban, que era totalmente opuesta a la imagen que presentaba Jesús. A esa gente le chocaba la imagen de Jesús y no podían aceptarlo como Mesías porque ellos se habían creado en sus mentes un Mesías. Ellos se habían creado en sus mentes un Dios de bolsillo. Entonces, para poder aceptar a Jesús, el verdadero Mesías enviado por Dios, tenían que despojarse de todos sus paradigmas, tenían que despojarse de las ideas preconcebidas, tenían que despojarse de las expectativas mal infundadas. Y escúchame bien lo que te voy a decir. A veces nuestras expectativas son intentos sutiles de querer controlar a Dios. Sí, Señor. Y nos enfocamos tanto en nuestras expectativas de lo que debe ser Dios, que cuando Jesús entra en nuestras vidas, se nos dificulta reconocerlo. Porque cuando Jesús entra como Él es,
no como el Jesús que yo estoy esperando, no como el Jesús que yo me hice una imagen de Él, entonces se me hace difícil poder entender ese Jesús que entró en mi vida. Por eso es que muchas veces en nuestra vida de cristianos, tal vez sin darnos cuenta en muchas ocasiones, adoramos a un Dios de bolsillo. Porque muchos de nosotros tenemos en nuestra mente un Dios que nos fue creado por los pastores, por los maestros, por los líderes, que nos enseñaron a un Dios de temor, que nos enseñaron a un Dios airado todo el tiempo. Un Dios que está esperando el más pequeño tropiezo tuyo para darte un fuetazo. Ese es el Dios que nos enseñaron. Un Dios que está cansado del pecado de la humanidad y está listo para enviarle un castigo. Por eso le envió el huracán María a Puerto Rico. ¿Ah? De acuerdo a muchos religiosos, ¿sabes? Nos enseñaron un Dios legalista, y escúcheme bien, Dios es legal, pero no legalista. Nos enseñaron un Dios castigador de las mujeres que usan pantalones. Nos enseñaron un Dios castigador de las mujeres que usan pantalones, porque la Biblia dice que la mujer vista como mujer. Y cogemos un texto y lo sacamos fuera de contexto para entrarle a palo a la gente. Hoy yo no le voy a caer bien a mucha gente. ¿Alguna vez le caí bien? No. Nos enseñaron un Dios legalista que castiga a las mujeres porque se cortan el pelo, porque se pintan el pelo, porque el pelo largo es el velo de la mujer. Nos enseñaron a adorar un Dios distante, un Dios que está lejos, un Dios al que yo tengo que ir a buscar. Y usaban un texto para condicionar mi mente con relación a eso. Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Cogemos los textos para darle palo a la gente. Nos enseñaron a adorar un Dios que decía que todos los que eran pentecostales, que no eran pentecostales, estaban perdidos. Que solo los pentecostales se salvan. ¿Ah? Nos enseñaron un Dios que aquellos que no hablan lenguas angelicales no tienen la evidencia de tener el Espíritu Santo. Nos enseñaron un Dios que solo salva a los que son de mi denominación específica y que predican la sana doctrina. Alábalo. Nos enseñaron un Dios que no está en acorde con lo que la palabra enseña. Pero yo vine a decirte en esta mañana que eso que nos enseñaron es un Dios de bolsillo. El Dios al que yo le sirvo no está pendiente a si las mujeres usan pantalones o se cortan el pelo. No está pendiente si tú hablas lenguas angelicales o no. No es un Dios distante que yo tengo que ir a buscar, porque Él me buscó a mí. Alábalo, alábalo. Él me buscó a mí. A Él no le importa si yo soy pentecostal, si yo soy bautista, si soy de una congregación independiente. Ese es un Dios que se acomoda a las expectativas humanas. Ese es un Dios de bolsillo. A mi Dios le importa que yo sea un lavado con la sangre de Cristo, aleluya, para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A Él le importa que yo sea un heredero de sus promesas y coheredero de Cristo. Amén. Sí, pero dale un aplauso al que vive y reina. Vamos. Aleluya. Bendito Dios. Tenemos que empezar a sacar de nuestras mentes a un Dios extraño. Tenemos que empezar a sacar de la mente a un Dios ajeno. De esos dioses que Dios prohibió en Éxodo capítulo 20, como leíamos al principio. Un Dios ajeno.
Tenemos que empezar a sacarnos de la mente un Dios que se acomoda a mis creencias, no que yo me acomodo a la ley de Él. Tenemos que empezar a sacarnos de nuestra mente un Dios de bolsillo. Sí, Señor, aleluya. El Dios de bolsillo que hemos adorado es aquel que desde nuestra expectativa no puede bendecir a otro pastor porque sencillamente no comparte mi doctrina o no pertenece al mismo concilio que yo. Si no pertenece al mismo concilio que yo, Dios no lo puede bendecir, porque Dios bendice solamente a los que pertenecen al concilio. ¿Ah? Tenemos que empezar a sacarnos de la mente ese Dios de bolsillo que la iglesia nos ha creado, ¿sabe? ¿Sabe? Ese Dios de bolsillo que no perdona a una pareja que usa métodos anticonceptivos, porque se supone que tiene que tener todos los hijos que vengan. ¿Ah? Sí. Tenemos que sacarnos de la mente ese Dios de bolsillo que no permite que un divorciado participe de la cena del Señor. Tenemos que sacarnos de la mente ese Dios de bolsillo que no podemos recasar a alguien. Y lo tenemos que mandar para otra iglesia para que los casen allá, pero cuando los casan allá, entonces yo los recibo acá. Porque yo lo que quiero son los diezmos, ¿ah? Lo dije que no le iba a gustar a mucha gente. Tenemos que sacarnos de la mente ese Dios de bolsillo que permite que las mujeres puedan presidir y tener posiciones de liderato en el trabajo, pero en la congregación tiene que sentarse, someterse y permanecer callada. Tenemos que sacarnos ese Dios de bolsillo que nos han metido en la cabeza. Señor, aleluya. Ahora, ¿cuál es el verdadero Jesús? ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Mateo 20 nos muestra al Dios verdadero, ese que es digno de nuestra adoración. Y en Mateo 20 vemos la parábola de los obreros de la viña. Aquel era un tiempo de cosecha y el dueño de la viña se va a una plaza pública para contratar obreros. Escúcheme. Y estuvo todo el día contratando obreros. De hecho, el dueño de la viña, según dice el relato bíblico, hizo 4 contrataciones a diferentes horas del día. Pero aún seguía necesitando obreros e hizo una 5ª contratación y última contratación. Y es evidente que dependiendo de la hora de la contratación, algunos obreros trabajaron más que otros. Porque si a ti te contrataron a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, tú trabajas 9 horas. Pero el que contrataron a las 3 de la tarde, hasta las 6 solo trabaja 3. ¿Ah? Así que es evidente que los que fueron contratados primero terminaron trabajando más que los últimos contratados. ¿Ah? Y podemos presumir definitivamente que la producción también fue diferente. ¿Ah? Al final del día fueron sorprendidos con la misma paga para todos. Los que comenzaron desde la primera hora hasta los que llegaron en la posible última hora de producción. Pero fíjese que Jesús, cuando cuenta la parábola, no enfatiza en la efectividad de los obreros, sino en la generosidad gratuita del dueño de la viña. Señor, aleluya. Si lo ponemos en nuestra forma de ver las cosas, este empresario, si sigue siendo tan generoso, su negocio no va a durar mucho. ¿No? Y quizás es cierto. Porque imagínate tú contratar uno a las 9 de la mañana para pagarle 8.50 a la hora. Y contratar uno a las 5 de la tarde para pagarle 8.50 a la hora también. ¿Ah?
De hecho, nosotros entendemos que no va a durar mucho su negocio porque para nosotros también es algo que no podemos entender. Porque quizás muchos de los que están aquí se han quejado de gente que conocen, que tienen buenos salarios, pero su desempeño es deficiente. Especialmente lo señalamos en su mayoría con los empleados del gobierno. Y me perdonan los que me puedan estar viendo, porque yo puedo entender que no son todos. Pero usted suele decir que mucho se le paga para lo poco que hacen. ¿Ah? Y a lo mejor contratan un empleado nuevo para el gobierno y viene, como dicen por ahí, lima nueva. ¿Ah? Pero cuando entra allí dentro se contagia con todos los que están y entonces baja la producción. Esa es la actitud que estamos viendo en la parábola. Los obreros que más trabajaron también se escandalizaron. Le dijeron al Señor: ¿cómo es posible que nosotros, habiendo trabajado todo el día, recibamos la misma paga que los que trabajaron la hora final? Explícame eso. ¿Cómo es posible que yo empecé a las 9 de la mañana, que yo me tuve que chupar el sol, la calor del día o el calor del día? ¿Ah? Pero el último que llegó con la fresca, como decimos por ahí, ¿ah? Y le vas a pagar lo mismo que me pagaste a mí. No, eso no puede ser. Eso no puede ser, eso es injusto. Y tú sabes lo que el dueño de la viña le dijo: yo no estoy cometiendo ninguna injusticia con ustedes. Aceptaron trabajar por esa paga, ¿verdad que sí? Pues toma la paga y vete. El dueño de la viña le dijo: ¿acaso yo no puedo hacer con los chavos míos lo que yo quiera? ¿Ah? Sí, yo lo estoy parafraseando, pero vaya y léalo. Que eso es lo que le dice. ¿Acaso yo no puedo hacer con mis chavos lo que yo quiera? ¿Sabe una cosa, hermano? 2000 años más tarde, la comunidad cristiana nos escandalizamos ante esa misma generosidad divina. 2000 años después. Sí, porque somos nosotros los que queremos ponerle requisito a la gente para entrar al cielo. ¿Ah? Ahorita decíamos que en el cántico que vinieras a la casa de Dios, ¿no? Y muchos decimos que la casa de Dios es el cielo. Pero somos nosotros los que queremos poner requisito de cómo entrar a la casa de Dios. Cuando usted en su casa no deja entrar a cualquiera. Por eso se muere cualquier hijo de vecino, haya sido cristiano o no cristiano, y usted escucha a la gente en la funeraria: no, él se fue con el Señor. Todo el mundo lo manda para el cielo. Pero si esa es la casa de Dios, ¿cómo tú estás poniendo reglas para que la gente entre allí? ¿Ah? Somos nosotros los que queremos poner reglas y los requisitos para entrar al cielo. Porque entonces nosotros decimos: Dios no puede perdonar a esa hermanita que usa pantalones. ¿Ah? Dios no puede perdonar al pastor de esa iglesia porque es que dejó predicar a un hombre con barba ahí. Y eso se ve en estos días, ¿sabes? Eso se ve en estos días todavía. Que para que tú puedas predicar en una iglesia tienes que quitarte la barba. Entonces yo me pregunto: si Jesús entrara a esa iglesia, tampoco lo dejan predicar. Lo mandan a afeitarse primero para que se pueda subir a la plataforma y poder dar un mensaje. De eso es que estamos hablando, hermano. De eso es que estamos hablando. Dios no puede perdonar a la gente que no cree en el libre albedrío. Dios no perdona. Si tú no crees en el libre albedrío, pues no puedes entrar al cielo.
Yo he escuchado gente que dice que si tú no crees en el rapto, no te levantas en el rapto. ¿Ah? Dios no va a perdonar a aquellos que no cuidan su salvación con temor y temblor, porque no pueden ser salvos porque no cuidaron su salvación. Para que Dios te perdone de verdad, tú tienes que guardar la sana doctrina. ¿Sabes algo? Si tú piensas así, tienes un Dios de bolsillo. Si tú piensas así, estás adorando a un Dios falso. Te creaste un Dios ajeno y lo entronaste en tu mente. Ese es un Dios que se acomoda a tu manera de pensar, pero está lejos del verdadero Dios. La parábola de los obreros de la viña es para que entendamos que Dios es el dueño de la viña y que nadie lo puede superar ni en amor ni en generosidad. Alábalo, alábalo, porque Él ama hasta el final. Escúchame bien, Él ama con amor eterno, aunque a nosotros nos parezca que eso es injusto, que la forma que Él tiene de amar es injusta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿quién le puede decir a Dios lo que tiene que hacer? Otra parábola la vemos en Lucas capítulo 15. Y es la parábola del hijo pródigo. Y ustedes la conocen muy bien. Este muchacho, después que se va y despilfarra el dinero de la herencia, se ve en una situación difícil y está arrepentido y viene de regreso ensayando el discurso que le va a decir al papá. Y cuando el papá lo ve de lejos, sale corriendo a encontrarse con el muchacho. Y el padre, lleno de alegría porque su hijo está regresando, no lo deja ni hablar. El discurso que el muchacho traía preparado no lo pudo ni decir. El papá empezó a darle besos y abrazarlo y ordenó que le pusieran el mejor vestido. Óyeme bien, que le pusieran una sortija nueva en el dedo y ordenó matar el becerro gordo para hacer una fiesta de bienvenida. A todos nos parece una historia conmovedora cuando la leemos en la Biblia o cuando nos las predican. ¿Ah? Pero en la vida real nos comportamos diferente. Escúcheme bien. Porque nuestro pensamiento es que al hijo rebelde hay que castigarlo para enseñarle. ¿Dónde queda la disciplina? Si yo no lo disciplino, él va a seguir haciendo las mismas cosas. Ese muchacho malgastó la fortuna del padre. ¿No se supone que el padre lo siente en la última silla de la iglesia para ver si da fruto de arrepentimiento y mínimo le prohíbe participar de la cena del Señor? ¿Ah? ¿No se supone que lo discipline en lugar de recompensarlo por haber malgastado la fortuna? ¿Ah? Si lo trata diferente por ser el hijo, los demás hermanos podrían pensar que es favoritismo. Como es el hijo de él. Como es el hijo de él, le da participación porque es el hijo de él. No, en mi iglesia llega y por lo menos va a estar un año de disciplina. Y no me puede faltar un culto, porque si me falta un culto, le puedo sumar 6 meses más. No, porque es que tenemos que tener disciplina en la iglesia. No puede hacer lo que le dé la gana. Después que estuvo allá, y me perdonan la frase, pero lo voy a decir en buen puertorriqueño, después que estuvo allá revolcándose
ahora vienes y tú lo pones a trabajar en la iglesia. No, no, tiene que sentarse allí. Tiene que empezar a enseñar que regresó de verdad. ¿Ah? Y a lo mejor muchos de ustedes se identifican con el hermano mayor. Mira qué bien, mira qué bonito. ¿Ah? Tremendo, papá. Y lo aplaude. Eso te quedó fantástico. ¿Ah? Qué chulería. El tipo se fue y malgastó todo lo que tú le diste. Y yo me mato trabajando aquí. Engordo el becerro gordo este. Lo engordo bien para que ahora venga a comérselo el sinvergüenza este también. ¿Ah? No. Mi papá debe tener Alzheimer. Ahora también hay que celebrar al rebelde que volvió. ¿Cuántos no lo han dicho? ¿Ah? ¿Cuántos no lo han dicho? Ahora volvió el sinvergüenza y ahora tenemos que rendirle pleitesía porque volvió. Sí, pero como es el nene de papi. ¿Ah? Fíjense que Jesús cuenta estas historias y su propósito es para que las historias generen alegría en aquellos que trabajaron todo el día y en el hijo mayor también. Jesús quiere que nosotros aprendamos a celebrar su generosidad. Óigame bien, el dueño de la viña reprochó a los obreros que no celebraron su generosidad y el padre del hijo pródigo se sintió mal con el hijo mayor que no quería entrar en la fiesta. Estas parábolas nos muestran que a Dios le duele que no celebremos la forma que Él tiene de amar. Ese es el amor extravagante de Dios, que nos exige una reacción de alegría, porque Dios ama a aquel, aunque aparentemente no tiene la misma vida pura que puedo tener yo. Estas parábolas no son para que aprendamos a conocer lo que ese Dios de bolsillo que yo quiero. Estas parábolas son para que aprendamos a conocer a Jesús, el verdadero Dios, y que nos deshagamos del Dios de bolsillo que hemos estado adorando, producto de la religión. Bendito Dios. El retrato de Jesús que nosotros vemos en estas parábolas desafía nuestros patrones de justicia. Escúcheme bien. Porque no es posible que el Padre haga fiesta a ese que despilfarró todo su dinero por encima del hermano trabajador. Eso no nos cabe en la mente, porque eso no es justicia para nosotros. Óigame bien. Siempre nos dijeron que a los trabajadores y a los estudiosos le iba a ir bien en la vida y que iban a ser recompensados. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es que el Señor hace una fiesta para el hijo pródigo? Le hace una fiesta en vez de castigarlo y de disciplinarlo. Yo no lo puedo creer. Este reino que me están predicando no tiene orden. Los últimos serán los primeros. ¿Ah? Ese no es el reino que nosotros queremos. Ese no es el Mesías que nosotros esperábamos. Ni lo decían antes los fariseos, y tampoco ahora los de ahora lo quieren mucho, ¿sabe? Ese no es el Mesías que quieren. ¿Cómo es que todos al final tienen la misma recompensa? ¿Ah? ¿Cómo es que yo siempre me vestí de traje y corbata, que prediqué la sana doctrina, que nunca tomé vino? ¿Cómo es posible que yo tenga la misma recompensa que aquel que se emborrachaba, que nunca le importó la sana doctrina, que predicó salvo siempre salvo? ¿Ah? De ninguna manera podemos tener la misma recompensa. No. Eso yo no lo puedo permitir.
Lo siento, Dios está equivocado. Ese Dios que me están predicando, ese Dios está equivocado. Mi Dios tiene que castigar a esa gente. Y nos paramos ante la puerta de la gracia para no dejarlos pasar. Aquí no pasa, aquí no pasa. Esas parábolas que acabo yo de leer aquí, de parafrasear aquí, muestran a un Jesús demasiado generoso con su perdón y con su gracia. Y eso provocaba escándalo. El Dios que yo predico es un Dios amoroso, es un Dios generoso, capaz de salir a buscar una oveja perdida, capaz de escuchar la oración de un recaudador de impuestos, capaz de pasar por alto si una mujer usa pantalones o no, capaz de pasar por alto si un hombre tiene barba o no tiene barba, capaz de pasar por alto si un predicador usa o no usa corbata. Ese es un Dios ajeno que la iglesia se ha creado para sí misma. Eso es un Dios de bolsillo al que yo no quiero adorar. Bendito Dios. Aleluya. Y yo espero que usted tampoco lo quiera adorar. Amén. Escúcheme bien. Y ya estoy terminando. Eso es un Dios de bolsillo. Un Dios que juzga por segunda vez lo que ya fue juzgado en la cruz. Ese es un Dios de bolsillo. Ese no es el Dios que yo adoro. Cuando la gente me dijo a mí que el huracán María era producto de que Puerto Rico le había dado la espalda a Dios, eso es un Dios injusto. ¿Sabe por qué? Porque Puerto Rico no es el único que le ha dado la espalda a Dios. Váyase a Las Vegas. ¿Cómo le dicen a Las Vegas? La ciudad del pecado. ¿Ah? Entonces, si Dios nos mandó a nosotros juicio porque le dimos la espalda, nos mandó juicio con el huracán María, ¿qué pasa en Las Vegas? ¿Por qué no manda juicio para allí? ¿Por qué no manda juicio para China? Que no creen en Dios. ¿Ah? Eso es un Dios de bolsillo que la gente se ha creado. El pecado de la humanidad ya fue enjuiciado en la cruz del Calvario. Amén. Y Dios como juez sería injusto si te vuelve a pasar por el juicio nuevamente. A nadie lo enjuician 2 veces por la misma causa. Aleluya. Así que el Dios que yo conozco, que es más justo que las leyes que se han hecho en el país, tampoco te va a enjuiciar doble por el pecado que ya te perdonó en Cristo. Gracias, Señor. ¿Ah? Escúchame bien y yo termino con esto. Los dioses falsos inventados por el hombre desprecian a los pecadores. Y eso es lo que hace que esos dioses sean atractivos. Y usted me perdona lo que voy a decir si me quiere perdonar. Pero la iglesia evangélica ha creado un Dios falso. La iglesia evangélica también se ha creado un Dios de bolsillo. Porque los dioses falsos inventados por el hombre desprecian a los pecadores. Entonces después nos creemos que somos más santos que nadie. Y señalamos a la gente de la iglesia católica. Te dije que no le iba a gustar. Pero no nos miramos nosotros. No nos evaluamos nosotros. Y lo que está mal, punto. Lo hagan los católicos o lo hagan los evangélicos. Los dioses falsos usan una mascarilla para no contaminarse con los pecadores. Ese Dios de bolsillo que nos hemos creado conforme a nuestras expectativas, no a las expectativas del verdadero Dios.
Ese Dios de bolsillo que nos hemos creado conforme a nuestra imagen y semejanza, porque no es a la imagen y semejanza de Dios. Ese Dios de bolsillo que nos hemos creado, que es un Dios que se acomoda a la dogmática, no a la gracia de Dios. Y para los que no saben lo que es dogmas, son reglas impuestas en la congregación para mantener un orden. Y yo no estoy en contra del orden. Estoy en contra de que esa regla que usted puso en su congregación la eleve a nivel de doctrina. Ahí es donde yo tengo problemas. Si usted quiere que en su iglesia las mujeres no usen pantalones porque usted entiende que eso es regla en su iglesia, hágalo. Pero no me diga que esa mujer se va para el infierno porque usa pantalones. Porque ahí no vamos a estar de acuerdo. Y si me quieren excomulgar, excomúlguenme. Pero ese Dios de bolsillo que se acomoda a la dogmática y no a la gracia de Dios, crea una separación en el cuerpo de Cristo. Sí, Señor. Por eso es que tenemos tantas iglesias y tenemos tanto tirijala en la iglesia del Señor. Unos diciendo que tenemos que guardar el sábado, otros diciendo que no. Unos que las mujeres pueden usar pantalones, otros que no. Unos que dicen que las mujeres se pueden recortar, otros que dicen que si se cortó el pelo tiene que ponerse un velo. Por eso es que tenemos tantas diferencias en la iglesia. Porque ese Dios de bolsillo ha creado una separación en el cuerpo de Cristo y no nos va a dejar alcanzar la estatura del varón perfecto a menos que usted se dé cuenta que ha estado adorando a un Dios de bolsillo. Yo creo en un Dios que es amor. Amén. Yo creo en un Dios que ama con amor eterno. Gracias a Dios. Yo creo en un Dios que perdona incondicionalmente. Óigame bien. Señor, aleluya. Yo creo en un Dios que te da salvación y te da vida eterna simplemente por gracia. Amén. Yo esperaba que tú dieras una adoración al Señor cuando yo dijera eso. Bendito Dios. Porque tú debes entender que el Señor te ama con amor eterno. Debes entender que te dio salvación y vida eterna simplemente por gracia, no porque tú te lo mereces. Amén. Gracias, Señor, aleluya. No porque tú tienes que cumplir con unos requisitos que me pusieron en la iglesia para ser salvo. Poderoso Dios. Sí, porque para tú poder ser salvo tienes que hacer la oración del pecador. Si no haces la oración del pecador, ¿dónde la Biblia dice que yo tengo que hacer una oración del pecador? Entonces lo elevamos a nivel de doctrina. Ese es el problema. Dios me perdona incondicionalmente, me da salvación y vida eterna simplemente por gracia. Gloria a Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Amén. Deshagámonos de ese Dios de bolsillo. Sí, Señor, Estemos puestos aleluya. de pie. Todavía me quedan más cosas que decir, pero no las puedo decir ahora. Porque si no hubiéramos estado 3 horas hablando. Alábelo. Bendito Alábelo. sea de Dios, te adoramos, Señor. Alábelo. Y comparte este mensaje con otros, porque este mensaje es necesario que otros lo escuchen. Para que dejemos de tener un Dios de bolsillo. Yo sé que los que están aquí son gente que han ido creciendo y madurando en el Señor. Amén. Y no van a tener problemas con el tema. Ore para que cuando este mensaje llegue a otros lugares, la gente también lo pueda recibir. Amén. Amén. Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor amado, por esta palabra que nos confronta, por esta palabra que nos enseña el verdadero Dios, que nos enseña que tú
amas incondicionalmente, que tú amas con amor eterno, que tú no estás pendiente de sencilleces, de simpleza, tú no estás pendiente de la manera en que puedo vestir o dejar de vestir, tú no estás pendiente, Señor, de cosas triviales. A ti lo que te interesa es que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador y que formemos parte de la familia tuya a través de Cristo. Amén, bendito Dios. Permite, Señor, que podamos crecer y madurar, que podamos ir deshaciéndonos de ese Dios de bolsillo que a través del tiempo se nos ha enseñado. Que podamos estudiar la palabra y podamos tener el reflejo del verdadero Dios en tu palabra. Señor, aquellos que se conectaron con nosotros en la plataforma social, te pedimos, amado Dios, que hayan sido bendecidos de manera extraordinaria y que nos comuniquen ese deseo de unirse a nuestra congregación para caminar en esta vida con Cristo. Aquellos que de alguna forma han dejado saber sus peticiones, Señor, si están enfermos, Padre, te pedimos que tú pongas tu mano de poder y que en tu voluntad, Señor, sean sanos, Señor amado. Aquellas peticiones que no tienen nada que ver con sanidad, pero que están ahí también, Señor, te pedimos que tú obres en la vida de cada uno de nuestros hermanos que se conectan a través de las plataformas sociales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, vamos, un aplauso fuerte al Señor. Queremos decirle a nuestros hermanos que se conectan con nosotros en las plataformas sociales que somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atorriba, en Arecibo, al lado del San Luis Pay Center y del Taller Padrón. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y puede visitar también nuestra página web www.pactodegracia.com. Allí podrá encontrar algunos escritos que tenemos. También podrá encontrar los mensajes que se predican los domingos. Allí podrá verlos en video. Así que esperamos que usted pueda visitar nuestra página. Puede hacer su comentario allí, nosotros los leemos y podemos contestarlos también. Así que haga su aportación en nuestra página, y hasta que nos volvamos a ver, sean bendecidos.